Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Todos. Hoy con un hombre muy importante para el periodismo de este país, para la comunicación que tenemos nosotros en Colombia. Un hombre que es el director de Séptimo Día, pero además de eso, ha sido una persona que es nacida en Nueva Orleans Así es. y que a los 16 años llega a Colombia. Ha pasado por CNN, ha pasado por CMI, pero además de eso, es un hombre que lo vemos en la pantalla todos los domingos, querido Manuel Teodoro. Así Es es. un gusto que estés con nosotros, No, Pipe, un un ícono gusto. de la comunicación colombiana. Muchas gracias, muchas gracias. Y estar contigo aquí en este plan, porque el plan contigo siempre ha sido entrevistándolo como funcionario público y ahora en este ambiente, pues es un placer de verdad. Pues es que aquí en este podcast queremos mostrarle al país y a todos los colombianos cómo somos todos los colombianos, Así es. cuál es la vida que hemos tenido Sí, y sobre todo qué es lo que nos ha inspirado para llegar a donde hemos llegado. sí. Por eso, muy importante que nos cuentes cómo fueron tus inicios. Ese niño que nace en Nueva Orleans de madre colombiana, padre filipino, que vivió además en Filipinas, Sí. y cómo decides precisamente es venirte a Colombia y apostarle a tu vida es en este país. Entonces, pues quisiéramos preguntarte cómo fue esa infancia de Manuel Teodoro. Comenzamos por la infancia. Bueno, efectivamente, como dices, nací en Nueva Orleans de papá filipino y de mamá colombiana, eh, provenientes de dos países geográficamente casi que opuestos, pero que culturalmente tiene, por temas de la historia, muchas afinidades. Los abuelos, es decir, los papás de mi mamá y los papás de mi papá, eran diplomáticos y Ujú. ambos estaban ocupando puestos en los respectivos consulados de sus países, Colombia y Filipinas. Se conocieron, se volvieron amigos. Sus hijos se conocieron, sus hijos se enamoraron, Patricia y Manuel. Mi papá también se llama Manuel. Mi papá estudiaba Derecho ahí en una universidad, terminó Derecho y pues como era costumbre en esa época, pues casi siempre la mujer iba al país del hombre. Terminamos en Filipinas, yo nací en el 60, terminamos en Filipinas en el 62. Ahí duré 16 años viviendo. A los 16 años, temas de la vida, mi mamá y mi papá se separan y mi mamá decide regresar a Colombia. Realmente regresar no porque ella nació en Colombia, pero era gringa, más que colombiana, porque desde los 4 años viviendo en Estados Unidos se puede considerar que ella era más gringa. Bueno, el caso es que ella regresa a Colombia y yo vengo con ella a Colombia, con mi hermana menor, y decidimos estar con ella en este país. Una experiencia completamente nueva para mí, no hablaba el castellano. Eh, y bueno, así es que termino en Colombia, descubriendo, digamos, a partir de los 16 años, esa otra parte de mi cultura, de mi sangre, de mi ser, que es este maravilloso país. Termino el bachillerato acá y luego me voy otra vez. ¿Y cómo decidiste dedicarte al periodismo? Creo que tú tienes una carrera distinta. ¿Cómo es Mm, que decides tú incorporarte al periodismo? ¿Qué fue lo que te motivó efectivamente en ese propósito? sí, pues Pipe, te cuento que recién salido del bachillerato, me fui a los Estados Unidos y estuve un año en la Marina, en el US Navy. No puede ser. eh, Precisamente porque no tenía muy claro qué quería hacer en la vida Ujú. y era, digamos que una alternativa. Al año me di cuenta rápidamente a pesar del gran respeto que tengo por la institución militar, que conservo todavía hoy, ese no era mi estilo de vida. No, no me hallaba en eso. Y aún así, pues a pesar de eso, tampoco tenía muy claro qué quería hacer. Pues uno tiene 19 años y creo que uno puede tener el permiso de no saber. Otros sí saben. En mi caso, yo no sabía.
Entonces ingresé a una universidad a estudiar cursos, varios de esos cursos que uno toma cuando uno se está encaminando en la vida. Y un día, a los 20 años, en la Universidad de Miami, estuve sentado mirando un periódico de la universidad. Ahí había un periódico de la universidad. Y había un señor al lado mío que, que estaba leyendo el periódico, Pipe, muy detenidamente. Y fue como una epifanía que me hizo sentir que lo que ese señor estaba consumiendo le estaba impactando mucho. Y ahí nace la semilla de lo que es la comunicación en su forma más orgánica. Alguien consumiendo algo que era útil o entretenido para Ujú. él. Y mi pensamiento era, quien hizo ese artículo que él estaba leyendo, quien escribió ese artículo, ejerce un tremendo poder sobre el consumidor de ese artículo. Pero más que un tremendo poder, pensé, quizás utilidad. Ese artículo que él está consumiendo le puede ser muy útil. ¿Para qué? No sé, porque yo no sabía qué artículo estaba leyendo. Y sentí un jalón hacia la necesidad de explorar qué era eso que se hacía o que hacían los periodistas y por qué era tan importante gracias a ese individuo que yo vi como tan absorbido por la lectura que él estaba realizando en ese momento con el periódico. Entonces me fui al periódico, a la oficina del periódico de la universidad, y toqué la puerta y ahí había una joven periodista y me dijo, y yo le expresé que yo quería escribir Ujú. y me miró como, un poquito como una mamá maternal mira a un niño que dice, mami, yo quiero manejar un carro, pero tienes apenas 10 años, mijo, ¿cómo vas a hacer eso? Pues más o menos con esa misma expresión me mira ella y me dice, ah, no, pues tan bonito quiere escribir, pero ¿usted quién es? ¿Usted cree que eso es así tan así? Le dije, no, pues no sé, no tengo ni idea. Y ella básicamente me dijo, mira, si usted quiere participar en esta organización que es el periódico de la universidad, usted tiene que comenzar desde el principio y te invito a repartir los periódicos en los dormitorios a las 3 de la mañana. Dije, no, pues vale, es que sea. Pero, y lo hago con mucho gusto, pero bajo una condición. Si a mí se me ocurre una idea para un artículo, ¿te lo puedo proponer? Y me dijo, sí. Dije, listo. Entonces lo hice por 2 semanas. Terrible, ¿no? Despertarse a las 3 de la mañana, pero cuando uno tiene un deseo, pues toca hacer sacrificios. Y lo hice y le propuse un artículo y le gustó el artículo, pero fue ahí cuando yo dije, para hacer esto, tengo que estudiar Ujú. esto. Tengo que aprender las técnicas y me inscribí en periodismo, primer semestre, y ahí hice 4 años, luego una maestría, y así arrancó. Oh, pues una maravilla. ¿Y cómo fue que se te ocurrió el formato de Séptimo Día? Porque pues desde 1996 ha sido supremamente exitoso Sí, y sigue siendo un programa exitoso, investigativo además, muy pormenorizado, tiene una rigurosidad técnica muy berraca. Allí estás con Malú además sí, dentro de todo el programa. Y yo te quiero decir que pues todos vivimos impresionados porque yo soy un asiduo, además observador gracias, de tu programa y gracias, seguidor. gracias. Entonces, pues prácticamente es en horario prime. Sí. Todos los colombianos, además en ese momento, pues buscamos efectivamente Séptimo Día. ¿Y cómo se te ocurrió a ti ese programa? Es el resultado de no menos de 12 años del ejercicio del periodismo en su forma mucho más orgánica, Ujú. ¿no? Yo comencé en una cadena en Univisión haciendo de todo, no como reportero como hubiera querido recién salido de la universidad. En Estados Unidos eso no es tan fácil.
sino haciendo el recorrido y escalándome poco a poco hasta poder llegar a ser reportero. Cubrí Asia para Univisión, regresé a Nueva York como reportero para CNN en español. Eh, Luego me vine para Colombia, presenté el noticiero CMI con María Cecilia Botero y con bajo la dirección de nuestro querido Yamid Amad. Y en 1994 me ofrecen un trabajo como reportero en Nueva York, en un canal de televisión local en Nueva York, no en Univision, sino en inglés. Y ahí me dan la oportunidad de hacer historias que no fuera la noticia del día, que el incendio, que el ataque, que el choque del tren, no. Fue más como lo que llamamos la crónica, con más investigación, con la capacidad de no durar un día, sino hasta 3, 4 días montando un reportaje un poquito más elaborado. Y ahí yo dije, oiga, qué satisfacción siento al poder contar la historia con un poquito más de tiempo, indagando un poquito más lo que hay detrás de las historias, no solamente reportando los hechos del día, sino el porqué, ¿no? El porqué detrás de todas las historias siempre hay un porqué, pero lo que no hay es tiempo a veces De contarlas todas. para poder investigarlo. Ujú. Entonces comencé a estudiar estos grandes formatos que existen en Estados Unidos como 60 minutos, Dateline NBC, Ujú. 2020, ¿no? En ese sentido los gringos son los maestros, ¿no? Son los que hacen la mejor televisión, en mi opinión. Y aprendiendo, tomé unos cursos en Nueva York, audiovisuales, y comencé a detallar todos los componentes, todos, audiovisuales, set design, narrativa, libretos, de cómo estos programas eran producidos con tanta rigurosidad y con tanta calidad, ¿no? Y al cabo de 2 años, duré 2 años literalmente sentado en un apartamento en Nueva York y tomando los cursos ahí en la universidad en Manhattan, tuve la vida y el universo nos trae grandes regalos, ¿no? Un tío mío me dijo, oiga, quiero que conozcas a una señora que es la presidenta de Caracol Televisión, pero esto era antes de que Caracol se convirtiera en canal privado. Estamos hablando del año 96, todavía era Canal A y Canal Uno, Ujú. eran los dos canales del gobierno. Y esta señora llamada Mabel García me pregunta, hombre, ¿tú qué es lo que haces aquí en Nueva York? Y le conté. Y me dijo, oye, y ese tipo de historias largas como investigativas, eh, tú lo sabes hacer, en Colombia no existen. ¿Por qué no vengas a Colombia o vayas a Colombia y consideremos la posibilidad de un formato? Ahí tenemos varios espacios. En esa época, la productora de Caracol se llamaba Prego Televisión y era la productora que producía el Noticiero Nacional, Día a Día. Ahí somos varios que comenzamos ahí en Prego, que todavía estamos en Caracol, y me dieron la oportunidad de crear este programa, de dirigirlo y de presentarlo a las 8 de la noche los domingos. Ujú. Me acuerdo que nuestro enfrentado era Dejémonos de Vainas, que era una Sí, institución en la televisión colombiana. Estaba el Gordo Benjumea y Frankie Lineros y unas personas de gran talla. Y yo dije, hombre, me van a enfrentar con este programa. Yo creo que no voy a poder, pero bueno, hicimos el programa, lo llamamos Séptimo Día porque me dieron el espacio del domingo y el programa salió al aire y para mi agrado, eh, produjo un buen rating, o sea, la recepción de la audiencia fue muy buena. fue muy buena. Y duramos al aire en esa primera etapa 5 años. Luego salimos del aire durante otros 5 o 6 años, porque yo me fui del país otra vez a trabajar en el exterior. Y cuando regresé a Colombia, relanzamos Séptimo Día en el 2006 y desde entonces estamos al aire. ¿Qué momentos han sido preocupantes para ti con el programa? Porque me imagino que sacar historias, investigaciones de gran calado, pues ha sido difíciles también en materia de seguridad.
¿Qué momento recuerdas? ¿Qué programa? ¿Qué investigación? Fue una investigación difícil en la cual tú recuerdas muy bien que eso marcó tu vida. Sí, es una muy buena pregunta, Pipe, porque no se puede negar que en Colombia decir la verdad, tema que conoces muy bien desde otra perspectiva, decir la verdad, destapar la verdad, y en el caso de nosotros transmitir esa verdad a la opinión pública, puede traer consecuencias en este país, puede traer consecuencias. Eh, yo me he guiado por una de uno de los principios para mí más sabios eh, de uno de los diferentes maestros que he tenido, y es que ninguna historia es tan buena que vale la pena morir por ella. Y en ese orden de ideas y fundamentado en ese principio, hemos tenido que ser muy rigurosos a la hora de determinar qué historia podría repercutir, o dicho de otra manera, qué personajes oscuros, al ser destapados, podrían tomar represalias nefastas y letales contra un reportero. Ok. Y eso para mí es supremo. No, 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 no vale la pena. No vale la pena. Uno quisiera mostrar muchas cosas, pero yo creo que la vida de cada integrante del equipo está por encima de todo. Entonces, pero ya para contestar tu pregunta, pues todos nuestros reporteros han sido amenazados. Algunos han tenido que activar seguridad personal durante ciertos momentos. Eh, pero yo diría, Pipe, que más que amenazas, lo que más nos ha retado es la demanda y la tutela interpuesta por los abogados de los denunciados, que como bien sabes, en este país gozan de infinitos beneficios y tienen derechos, en mi opinión personal, algunos cuestionables, muy personal, mi opinión, que utilizan para tratar de obstaculizar, censurar, eh, y eso ha sido el mayor reto para nosotros, porque Caracol trabaja dentro del marco de la ley, no estamos por encima de nadie y tenemos que muchas veces luchar y pelear simplemente para informar de la forma más objetiva, legal, lo que queremos informar para respetar el derecho del público a saber la verdad. Eso ha sido el mayor obstáculo. Eh, ha habido un par de intentos de soborno que obviamente rechazamos contundentemente. No, aquí está la plata para no sacar la nota que ustedes van a sacar, se devuelve. Ni siquiera me entero a veces que se hizo un intento de soborno. Me entero es después. Eh, hay veces que hay marcas comerciales muy prestigiosos que recuerdo, no voy a mencionar el nombre de la marca, pero recuerdo en el caso de, en los años como 2005, 2006, no, como 2006, había una marca de carros eh, y Colombia y Paraguay eran los únicos dos países que no impedía la importación de estos automóviles, mientras que en Estados Unidos, de Europa, en el resto de Latinoamérica, esos autos no podían ser importados debido a que no cumplían con los estándares de seguridad. Tenían y en Colombia sí. Qué ¿Qué vaina. pasó? Nosotros Lo denunciaron. lo denunciaron y ellos resulta que estaban pautando en No Caracol. puede ser. Estaban pautando en Caracol, me llaman de vicepresidencia de Caracol y me preguntan, oiga, esta gente gasta mucha plata en pauta. Afortunadamente, la empresa siempre ha respetado mi independencia editorial. Y lo único que me preguntó el vicepresidente comercial era, ¿tienes las pruebas? Y dije, sí, muy contundentes. Bueno, Sí, ni entonces, modo. al aire.
Pues a mí también me ha tocado así, imagínate el caso de Hidroituango, Reficar, o los casos de carteles de hemofilia, enfermedades huérfanas. Sí, sí. Se supone no. El principio básico de la prensa en una democracia es que debe ser independiente. Y tratamos y luchamos para que lo sea. Pero sí, como tú dices, siempre hay esas influencias externas que pueden obstaculizarnos o Y impedir que... presionar. Sí, sí, señor. Querido Manuel, ¿cómo es la vida de ser padre? ¿Cómo es la llegada de Camila, de Sebastián? ¿Cómo ha sido eso para tu vida? Ha sido, digamos, que ha sido el componente en mi vida, fuera de mi vida laboral, que para un hombre la vida laboral es lo que le da casi todo el sentido en la vida, pero el segundo componente que me ha dado sentido en la vida son mis hijos. Yo soy muy agradecido con Dios, yo soy muy creyente y creo que la bendición más grande que me ha dado, además de ser hijo, además de haber sido esposo de una gran mujer, con la cual ya no estoy casado, pero seguimos siendo muy amigos, es haber sido y haber dado la oportunidad de ser papá de dos maravillosos hijos. Camila tiene 28, Sebastián tiene 26. Son unos chicos que tuve la oportunidad de enseñarles algo que mi abuelo y mi papá siempre sostuvieron, y es que en la vida está muy bien que tengamos derechos, privilegios, la oportunidad de pasarlo bien, de gozar la vida, pero al mismo tiempo tenemos obligaciones y deberes muy, muy importantes. Y si uno solamente piensa en los derechos y no en los deberes, se genera un tremendo desbalance en la vida. Y la aplicación de esa enseñanza de los deberes para mí fue fundamental. Y cuando mis hijos llegan a cierta edad, se van para la universidad, eh, los obligo, en el buen sentido, a trabajar. Y obviamente, pues los hijos uno le dice, papi, pero mira, aquí no, mis amigos no trabajan. ¿Cómo así que yo tengo que trabajar? Papi, es un viernes, me estás diciendo, ellos estuvieron en Estados Unidos trabajando, y el viernes te tengo que marcar tarjeta en un restaurante donde yo soy, mi hijo trabajó como mesero, como por un año. Pero, ¿por qué me obligas a hacer esto? ¿Por qué no me mandas plata? Y le dije a mi hijo, primero, acuérdate que tu papá gana un salario de periodista y no es como los hijos de tus amigos que son papá, hijos de banqueros y de... Primero, no tengo esos recursos. Número dos, quiero que aprendas a valorar lo que es la plata. Y hoy mis hijos me agradecen eso. Y ya, caminan solos. Camila trabaja en Nueva York en una empresa de marketing. Sebastián estudió diseño de sonido, todo este tema digital y de videojuegos, le va bien. Y caminan solos, caminan solos. Me puedo morir mañana, ojalá no, pero me puedo morir mañana y sentir la tranquilidad de que mis hijos ya no me necesitan. Y eso para mí es... Qué le diría a Manuel Teodoro, al Manuel Teodoro que tenía 20 años? Uf, qué buena pregunta, Pipe. ¿Qué le diría? Yo le diría tres cosas. Amigo Manuel de 20 años, por favor concientícese más sobre la manifestación de su ego. A los 20 años, Pipe, yo y creo que muchas personas como yo no sabíamos cómo manejar esa parte que genera soberbia, prepotencia, que cree que, ¿no? Como decía mi mamá, como ya tiene pelo en las axilas, entonces ya es hombre. Pues resulta que uno no es hombre por eso, uno es hombre por otras razones. Yo le diría eso. Párale bolas al ser y seas más humilde, porque ese camino... Bueno, son aprendizajes de la vida. Uno aprende también a las patadas. A veces el mismo dolor puede ser un gran maestro.
Pero yo le diría eso. Número dos, yo le diría, Manuel, además de estudiar periodismo, vas en muy buen camino, Manuel, tienes 20 años, ¿no? 20 años. Tómate unos cursos de administración de empresas, porque todo en la vida puede terminar en la necesidad de administrar alguna empresa. Lo que pasa es que los papás, o el caso mío, mi papá me enseñó que lo que había que hacer en la vida es estudiar una carrera, aprender una buena técnica y ser empleado de una buena empresa. Esa era la forma de pensar. Y lo hice. Pero me di cuenta después en la vida que faltó quizás ese componente de trabajar dentro del mundo del mercado libre, el libre mercado capitalista, que en la vida nos conlleva a situaciones donde quizás lo que hacemos puede ser no útil para una empresa, sino para otras. Lo que hace nuestro gran amigo Rafael Poveda, que es empresa, pero no estudiamos cómo manejar una empresa. Entonces eso sería como el segundo. Y el tercero que yo le diría a ese Manuel de 20 años sería, no te afanes tanto a la hora de tener y necesitar tener novia. ¿Por qué lo digo? Quizás por carencias en la infancia, ese es otro tema. Yo pensé que era necesario siempre tener pareja. Y hoy que reflexiono sobre la razón por eso, me doy cuenta que no siempre era muy saludable porque para mí la pareja era de alguna forma, y esto obedece a otro tema, suplir lo que yo no necesité de mi mamá. Lo que necesité de mi mamá y quizás no recibir. No por culpa de ella, no, una gran mujer, pero simplemente había unas necesidades insatisfechas. Entonces vivía reemplazando una novia con otra y nunca dándome a mí la oportunidad de, hey, puedo estar autónoma, emocionalmente autónomo por un tiempo sin eso. Dedíquele un tiempo a Manuel, explore cosas solo y si aparece alguien, pues bien, y si no, tranquilo. No, no te impulses por esa necesidad. Eso tal vez serían los tres consejos que yo le diría al Manuel de esa ¿Y época. cómo quieres tú que Manuel Teodoro sea recordado? ¿Cuál sería tu legado? Sobre todo para toda la gente y el periodismo, después de haber hecho unos programas tan importantes en este país. He pensado en esa pregunta. Cuando uno llega a cierta edad que uno piensa en cómo será el entierro de uno. Eh, sí, obviamente ser recordado como un periodista que fue útil para el país, buen papá, pero sobre todo lo que para mí sería motivo de gran satisfacción, no sé dónde estaré después de la muerte, uno nunca sabe eso, pero para mí lo más importante sería ser recordado como un buen tipo, Como una buena persona. como una buena persona. Pues querido Manuel Teodoro, muchas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy en este episodio de La Voz de Todos. Para nosotros es un placer que nos hayas compartido pues tu vida, cómo fue que creaste adicionalmente ese programa exitoso de Séptimo Día, cómo es el Manuel Teodoro padre, ser humano y lo más importante de esto, lo buena persona, que es lo que necesitaremos todos para poder construir un mejor país y un mejor mundo. Y a todos ustedes les agradezco por acompañarnos el día de hoy en este capítulo de La Voz de Todos. Por favor, compártanlo y síganos. Muchas gracias.